ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, ya. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Tenemos la intensidad que no es una, que es una medida de cómo se siente el sismo en alguna zona, ¿verdad? Ya hemos dicho que la intensidad varía de acuerdo a la distancia del epicentro o del foco. Ya, pero la magnitud sí es una medida de la energía. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba esto, que habíamos explicado que muchas de las escalas que se utilizan se saturan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se saturan? Que sirven bien hasta un cierto punto y después ya no logra captar bien la energía. ¿Sí? Eh, Debido a que la energía es tan grande, entonces la forma en la que trata de medir como que se distorsiona y no logra medir bien. Entonces habíamos visto varias medidas y la más común, bueno, la que no se satura era la de magnitud momento. Ya habíamos explicado esto, que la de magnitud momento utiliza la deformación que existe. No sé acá, pero vamos a ver. Ya. Una vez la abro. Ya, entonces la magnitud momento tiene que ver con el módulo de Poisson o de rigidez. La distancia o el área de ruptura, la distancia de desplazamiento, en realidad es el área por el desplazamiento que sufrió. Sí, y con eso ya podríamos tener un momento sísmico. Pero habíamos dicho esto, que el momento sísmico lo podría dar como newtons metro, como 10.000 o 15.000, pero no se entendería muy bien, ¿verdad? Para nosotros un poco sí, porque es el momento que se necesita para que exista esa ruptura en ese material. Pero para la gente en común no, porque la gente en común está ya relacionada bastante con la escala de Richter, ¿verdad? Un sismo de 9, un sismo de 8, un sismo de 6 es lo que se maneja. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces lo único que se hizo o se hace es de que este momento sísmico pasarlo a como unidades logarítmicas, ¿verdad? Es como hacer lo que habíamos dicho, es como representar este 5.000, decir, a ver, momentos sísmicos voy a tener 100.000, 50.000, ta, ta, ta. Este 100.000 equivale a un sismo de tanto, mediante esta fórmula, ¿verdad? Entonces yo aquí ingreso el momento, que va a ser en newton metros, y ya lo saco en relación al logaritmo. Entonces cuando veo como acá el sismo, eh, ya, no, Wikipedia, ya. Entonces, aquí está. Si ven, está expresado en momento magnitud, pero en momento magnitud, entonces para sacar este 8.8 lo que se hizo es sacar primero el momento magnitud, perdón, el momento sísmico, que estaría aquí. Y a este momento sísmico ya nosotros lo podríamos utilizar, pero si se le dice como 5.000, no se entiende. Entonces lo que pasa aquí es que a este valor que yo tengo, lo transformo, lo expreso en base logarítmica, ¿sí? Entonces cojo y saco el logaritmo base 10 del momento sísmico y una pequeña corrección debido a las unidades. Y ya puedo expresar lo que tenía aquí en el momento sísmico como en una escala logarítmica conocida, ¿verdad? Entonces por eso es que se habla de 8.8 momento magnitud. Pero cuando
usted le dice es 8.8. Entonces, vamos a ver, es esto, ¿sí ven? Es lo mismo que aquí dice. Entonces aquí lo que se transforma es ya transformando a lo que es la escala logarítmica para que sea igual comparable a lo que se manejaba antes. Sí, nada más. Entonces, creo que esto vimos o no. ¿Vimos esto en este video? No, Ya. no. Vimos. Entonces yo creo que con esto les va a quedar un poquito más claro. Y ya. Esto ya hablamos que se puede sacar la magnitud eh, midiendo la amplitud de la onda del acelerograma de Wood-Anderson y la distancia a la que fue tomada este registro. ¿Cómo se saca la distancia a la que fue tomado este registro? Se ve la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. ¿Sí? Y solo se trata de una línea y con este monograma se saca, o también hay una ecuación con la cual se obtiene este mismo dato a través de la amplitud y de la distancia. Ya esta era la escala normal. Sí, ¿qué pasa? Este es el problema, es un mecanismo, este es hecho como con un, eh, ¿cómo se llama? Acelerómetro Wood Anderson, que es un equipo mecánico, entonces se satura. Por lo cual no capta bien los sismos muy grandes. No logra medir bien. Digamos, si pasa un sismo de 9, va a ser muy difícil que utilizando la escala de Richter, yo puedo decir que es 9, me va a salir que va a ser un 7, un 8, porque no lo logra medir bien. En cambio, ahí viene el concepto del momento sísmico, que es esta par de fuerzas que representa un momento para hacer esta fractura en el área en estudio con esa distancia. ¿Sí? Creo que por eso les puse para que sea un poquito más visual. Sí, entonces por eso el momento magnitud es más preciso, porque ya mide una deformación y ya algo real. Lo malo es que esto se mide después del sismo. Ya vamos a ver cómo se le puede medir durante el sismo. Sí, entonces, rigidez de constante, el área de ruptura, sí, mu, que es la resistencia de material, o la rigidez, que ya habíamos visto que depende de dónde se origina, si es que es de la corteza o en el manto. Eh, Ideas son cuánto se desplazó y cuál fue el área de ruptura. Como está aquí en este gráfico. Y este sería el área de ruptura, es decir, cuánto estaba acoplado y cuánto se rompió. Entonces así quedó, este fue un sismo, no sé de qué año será este. Pero si ven cómo quedó la cerca, cuánto se desplazó. Si ven aquí, ¿verdad? Donde está el mouse. Sí. Ya. Entonces eso se mide. Este sismo debe ser con una magnitud grande para que exista este desplazamiento tan grande. Entonces, con eso entramos. Y aquí está un poquito la representación de lo de la cerca. Y se puede ver cuál es la distancia de deslizamiento y el área de ruptura. Sí, entonces, esto es lo que pasa. Se saca esto, pero estas son unidades que nosotros manejamos, que podríamos conocer nosotros. Pero la gente, cuando se le da un reporte sísmico, decirle, bueno, fue un momento de 5 toneladas metro, no lo puedo asociar. Entonces, lo que hacemos es 5 toneladas metros, lo mandamos a una escala logarítmica, donde utilizamos las mismas bases que se utiliza con Richter, ¿verdad? La máxima magnitud va a ser 10 y la mínima 0. Y se lo representa.
porque también la energía no, también hay una energía máxima que se puede obtener con el momento sísmico. Entonces, esto era lo que habíamos hablado. Para sismos pequeños, todas las escalas casi sirven. Sí, casi todas las dan lo mismo, el mismo resultado. Ya pasado los 6, algunos los 5 de momento en escala logarítmica, ya comienza a saturar. Sí, entonces, si ven, aquí está. Es como la transformación. Entonces, aquí tenemos la magnitud del terremoto y la va representando como con una escala de energía liberada. Y esa escala la va transformando a logarítmica. Sí, y bueno, y esto era un poquito de lo que siempre se habla, que en, en magnitud decir una escala de 9 a 8 no es que yo pasé de 1 a 10, sino que es 10 a la 8 y 10 a la 9. Entonces aquí demuestra un poco esto. Sí, entonces aquí habla un poco de cómo es la facilidad de romper, eh, cuál es como la energía que se necesita, que sería la energía de 5 para romper un palito, lo logra romper. Pero si ya se comienza a colocar más palitos, se necesita una magnitud de 6 para romper 32. O bueno, M5 rompe un palito, M6 rompe 32 y M7 rompe 1000. Entonces aquí se está demostrando un poco que la escala es logarítmica, sí, que la escala no es lineal. Sí, un M8 rompe como 32 palitos. Es como la energía que logra hacer ese daño. Es también representativo nomás. Y un M9 es 1000 veces más que la energía que el M7. Sí, entonces aquí lo único que está dando visualmente es cómo es la relación entre un M5, un sismo de magnitud 5 con magnitud 7, 6, 8. Es solo para que se quede la representación, ¿verdad? Y era lo que habíamos hablado con las fórmulas. Si ven, todas las fórmulas están representadas con logaritmo, entonces quiere decir que la escala es logarítmica, ¿verdad? Que no es que yo paso de 8 a 9 con uno, sino que es 10 a la 8, 10 a la 9. ¿Se entendió? Sí, Quedó, ahora Sí, sí sí, quedó un claro. poco. Ya. Sí se entendió eso, que le representamos a la magnitud momento como una escala logarítmica, solo para que se puedan manejar los mismos valores que se conocen. Sí. Ya. Eh, bueno, vamos a ver esto un poquito, eh, porque de aquí capaz que a alguien le interesa bastante sismología. Entonces hay unas especializaciones en sismología dentro de ingeniería civil. Entonces uno de los países más avanzados en sismología, bueno, hay tres, que sería Chile, Japón y Estados Unidos. Son uno de los más avanzados. De Europa no tiene mucho sismo, entonces, aunque en sismología es muy bueno Francia. Entonces, ¿cómo se puede obtener la magnitud o el momento sísmico sin que tenga que medir el deslizamiento que ocurre después? Se utiliza alguna serie, unas correlaciones, que puede ser la correlación con las ondas superficiales captadas. Entonces, W, eh, entonces, esta es una forma en la que miden a lo menos Chile, en el Centro Sismológico Nacional de Chile. Esto todavía no lo aplicamos. A nivel de Latinoamérica, solo Chile, Estados Unidos y Japón. Y Francia. Siempre Francia es buena en sismología. Entonces, la fase W lo que hace es medir las ondas superficiales y con eso sacar una correlación para poder determinar eh, el momento sísmico. ¿Sí ven?
Entonces, esto es un poco de cómo obtienen este diagrama con un tensor de momentos. Bueno, esto permite obtener el tensor de momentos. Entonces, esta onda se produce debido a las ondas superficiales, a las ondas de Love y Rayleigh. Y es lo que están utilizando ahora. ¿Sí? Ah, no, esta es entre la llegada de la P y la... Ah, sí, entre las ondas Love y Rayleigh, es lo que se produce. Sí, entonces aquí dice la fase W corresponde a una onda de periodo largo, entre 200 a 1000 segundos, generada por la superposición de los primeros tonos armónicos de los modales de la Tierra. Se observa que la distancia entre los superiores a los 5 grados en el sismograma en banda ancha a llegar la onda P. Sí, es un poquito más avanzado, pero es bueno que sepa. Y lo que quería que vean es cómo van las ondas, ¿sí? De forma visual. No sé si vimos eso. Sí, en sismología es bueno utilizar algunos pequeños videos porque es difícil explicar si no está presencial. No se carga. Ya. Estos son mecanismos de falla. Aquí está. Sí, esto es un poco cómo viajan las ondas. Sí, y aquí se ve fases W, cómo se va captando. No hay ninguno que se vea. No, déjenme ver uno último. Este de Iris es muy bueno para todo lo que es sismología. Tiene hasta la página de Iris, ustedes pueden conseguir registros sismográficos de todo. Entonces, lo que yo quiero es el recorrido. Fue este, yo le vi la clase la semana anterior para presentarles. Sí, es cualquiera de estos. Sí, solo para que vean un poco. Ya, este es. Ya. Entonces, este es como sucede el terremoto, ¿verdad? Habíamos visto que tengo la corteza, el manto más superficial, el manto interno, el núcleo externo y el núcleo interno. Bueno, serían manto superficial y la corteza. Entonces, aquí comienzan a viajar las ondas P. Sí, las ondas P habíamos dicho que pueden viajar hasta por el fluido, por eso atraviesan el, el manto y el núcleo. Sí, las ondas S solo pueden ir por la parte que tiene oposición al porte, que sería hasta el manto. Y hasta el manto donde no es fluido. Por eso es que la onda S solo llega acá. Pero como las ondas de luz, existe una refracción y rebote. Aquí se producen las ondas superficiales y no me muestra el rebote. Entonces está en otra. Bueno, eso no estaba dentro de Pensum, pero quería que vean, pero creo que no le vamos a encontrar. Ya aquí está un poco. O si no, no se me carga. Bueno, déjenme verle de lo que yo debo tener aquí de un curso que hice de sismología. Entonces, vamos a tratar de ver lo último para que esto quede claro. Clases, esto era parte 1, módulos.
No, no le tengo. Ya, esta es probabilidad. Ya. No, no se me carga. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase y vamos a dejar cargando el video para ver si lo logramos ver después. ¿De acuerdo? Ahí creo que cargó. Sí, entonces aquí está de cómo van las ondas. Entonces estas son las ondas P que viajan. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, genial. Sí. Sí se ve, sí se ve. Sí pueden ver el gráfico. Sí, sí se ve. Ya. Entonces aquí se produce el sismo y comienzan a viajar las ondas P. Una vez que atravesan el núcleo están cambiando de medio, entonces existe también un cambio. Si ven de dirección, se le ve como lo que pasa con la luz en el agua, refracta un poco. De ahí llega a otras partes, por eso es que nosotros sentimos el sismo. Y en estas zonas son donde se pierden las ondas P, ¿verdad? Porque algunas no refractan y existe esta zona de sombra. De ahí estas mismas ondas vuelven a rebotar. Unas se forman ondas superficiales y otras se convierten en onda S. Y las ondas S también se convierten en onda P. ¿Sí? Entonces las ondas S no van a pasar nunca por el núcleo, ¿verdad? Sí, las ondas de Rayleigh solo van son producto de lo que ya habíamos dicho, de las ondas de cuerpo. No estuvo muy bueno el gráfico, pero bueno. Espero que con eso haya quedado un poquito más entendido lo de ondas S, de ondas P. La próxima clase les voy a guardar mejor. Yo la había guardado, pero se me perdió. Eso sería respecto a lo que es onda. Hay otras formas de cómo medir el momento de magnitud, pero ahora la más utilizada es la fase W, que es la que más está dando resultados. Entonces, el Centro Sismológico Chileno, que está a cargo de la Universidad de Chile, tiene que reportar el sismo con una apreciación muy alta, que no existe una variación con el real, muy, muy lejana. Entonces ellos utilizan la fase W y se demoran como alrededor de 15 segundos a 30 segundos para ya tener la magnitud y la localización. De ahí el reporte del Centro Sismológico de Chile ya, ya coloca como el área de ruptura, coloca todo lo referente allá al mismo momento magnitud, pero medido ya con datos, ya no con la fase W, sino con los datos reales. Sí, eso sería con respecto a esto. Mandan algo así en los reportes. Sí, entonces si ven, MWW es el momento magnitud a través de la fase W. Sí, eso puede ser un poquito nuevo, si es que no se ve. Y los reportes que ellos mandan es esto. Este es donde se produjo el sismo, el foco o el epicentro. Y aquí un diagrama como de intensidad. ¿Sí? ¿Cómo se sintió? Y también mandan el área de ruptura. Sí, y en un reporte un poquito más elevado. ¿Entendido? Sí, sí. Ya, es bueno. Es muy bueno que intenten ingresar a esta página del Centro Sismológico Chileno. Es muy bueno y toda la información es gratuita, se pueden bajar sismos, reportes. Lo único que tienen que hacer es registrarse.
Ponen que es para, para fines académicos y no hay ningún problema. Entonces estos son los reportes que van a poder bajarse. Les va a hablar cómo es cómo se originó este sismo. Este es por subducción, entonces aquí era lo que habíamos dicho, o el mojo. Esto, si tenemos más tiempo, vamos a tratar de explicar. Esto se llama pelotas de playa, que representan el tipo de falla que es. Ya es un poquito más avanzado. Aquí les dice las magnitudes, entonces aquí está como cuántos sismos han sucedido durante cierta etapa de tiempo. Entonces aquí podemos ver que en el año 2020 es donde más sucedieron sismos, de una magnitud entre 4 a 6. Entonces, ¿qué pueden ver? Que cuando existen así sismos tan elevados, no se logran las máximas magnitudes. Sí, en el 2010, si ven que hubo menos sismos que en el 2020, pero hubo uno de gran magnitud que fue casi 8 o 7. Estos son, una vez que se captó el sismo, o se hace este gráfico que es para medir pueden utilizar aquí algunas fórmulas, a lo menos de algunos investigadores japoneses, para ver la probabilidad de que exista eventos sísmicos o cuál fue un preevento de un evento sísmico enorme. Entonces aquí se ve cómo están las réplicas de los eventos. Las magnitudes, esto es una ley probabilística que vamos a ver un poquito más adelante, que es la de Gutenberg-Richter. Entonces viene así, y aquí llega la fase plana porque hay un problema. Si ven que aquí está plano, no sigue la curva. Si logran ver que los puntos de aquí como que tienden a una recta ya, independiente cero. Sí. Sí, sí. Ya. Donde la recta original o la recta que debería de captarse sería esta punteada. ¿Por qué se da esto? Porque sismos menores a 2 casi no se captan ni con acelerómetros ni con sismógrafos. Entonces no se logran captar, por lo que esta recta experimental o estos puntos tomados tienden a esta recta. Entonces esta se les ha de decir la fase de la recta de Corne. O de esquina. Entonces, lo que se utiliza desde aquí para sacar las leyes probabilísticas se utiliza desde 2 hasta lo que se tenga. Sí, y es igual logarítmica. Aquí está un poquito de la representación de sismos. Entonces, de aquí podemos ver los sismos que han ocurrido, las magnitudes de los sismos en esa área. ¿Esta qué es? Esto es para atenuación. Y un poquito así. Entonces, intenten ingresar aquí y pueden ver estos reportes y es muy bueno. ¿Sí? Entonces, ya. Con eso cerraríamos todo lo que es intensidad de magnitud. Si no tienen ninguna. Ya. Bueno, entonces vamos a ver lo que es peligro sísmico. Entonces, el peligro sísmico en realidad es una probabilidad de que algún evento sísmico de cierta magnitud o cierta especificación suceda, o puede suceder uno mayor. Ya, el peligro sísmico forma parte del riesgo sísmico en nuestro caso, o del riesgo. El peligro forma parte del riesgo. Sí, es fácil de entender. El riesgo es, digamos, el riesgo puede ser como que ustedes sufran, sufran un accidente o puedan perder la vida durante un sismo. Entonces, ¿cómo se compone este riesgo? Primero tiene que ver de la amenaza sísmica o del peligro sísmico, ¿sí? Es decir, en dónde ustedes se encuentran, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes se encuentren en la costa, en Quito, que en el oriente.
En la costa y en Quito sabemos que hay bastante actividad sísmica, ¿verdad? Tienen más probabilidades de que algún sismo, a lo menos grande, suceda. En cambio, en el oriente ustedes tienen muy baja probabilidad de que eso suceda. Entonces, este peligro se reduce. Es lo mismo que habíamos hablado en Estados Unidos. En la costa que da el Pacífico existe gran probabilidad o hay un elevado peligro sísmico como nosotros, mientras que, vamos a ver acá, los principales. Ya, aquí habíamos dicho que todas estas zonas son donde se puede presentar sismos, ¿verdad? Toda esta parte de subducción. Entonces, si yo estoy aquí, tengo el peligro es mayor de que exista un sismo, a lo menos un sismo grande. Si yo en cambio estoy acá, o estoy en Florida o estoy aquí en Brasil, no hay mucho peligro de un sismo o el sismo que se va a sentir es muy bajo. Debe ser un sismo muy grande que suceda aquí para que acá se sienta o que suceda entre la placa europea. ¿Sí? Entonces, uno de los componentes del riesgo es el peligro y que depende de la falla en donde está localizado. ¿Ya? Una vez que esto viaja, hemos visto que el suelo puede amplificar, entonces también estoy en la misma ciudad, casi a la misma distancia, pero yo me vi, hay una edificación que se encuentra en un suelo malo, otro que se encuentra en un suelo bueno, entonces cómo va a llegar las ondas sísmicas son diferentes cuando atraviesa el suelo. Las ondas, el suelo malo va a poder disminuir algunas frecuencias, pero va a ser el sismo más largo. El suelo bueno, los perfiles de suelo bueno lo que hacen es mantienen casi las mismas frecuencias, pero el sismo se vuelve más pequeño o de corta duración. ¿Sí? Entonces estamos viendo que ya del riesgo tenemos el peligro, los efectos de sitio. De ahí venimos también al tipo de edificio. ¿Sí? Eh, puede ser que ustedes estén en un edificio que lastimosamente no fue hecho con un profesional, sino que sin menospreciar porque saben, pero a veces no se toman algunas cuentas. El maestro mayor es muy bueno, sabe hasta a veces más que nosotros, pero en ciertos detalles sísmicos que se debe dar a la estructura para que pueda disipar energía, no conoce muy bien porque eso es lo que nosotros estudiamos ya como especialización. Entonces, un edificio que fue hecho a lo menos por un maestro que ya no tuvo tanta experiencia, que un edificio que fue hecho con maestro y que fue calculado por un ingeniero, va a tener diferentes comportamientos. Entonces hay más probabilidad de que el edificio que no esté calculado y que solo fue hecho a manera del maestro que conoce muy bien, pero no conoce todos los detalles, sufra un daño apreciable que el de ingeniero. Entonces aquí vamos sumando esta probabilidad también. Entonces la vulnerabilidad depende de la estructura, qué tan bien hecha fue y cómo fue. Otro caso que puede ser diferente, aunque sea hecho por un ingeniero, es un edificio que no tiene aislación. Un edificio que no tiene aislación va a tener mayor daño, tiene mayor peligro que pueda colapsar que un edificio que fue hecho con disipación. ¿Sí? Ya. Y aquí hay otro valor que es el valor de concentración, que también es de acuerdo a las estructuras aledañas, de dónde es el sector, todo, porque puede ser que su edificio se comportó bien, pero el de al lado no, y el de al lado hizo que su edificio sufra algún daño. ¿Sí? Entonces, el riesgo, en general, el riesgo es la suma de varios componentes, en especial del peligro, porque si no hay peligro, no hay riesgo. Y de la vulnerabilidad y del... Para nosotros es más esto. Bueno, los cuatro en realidad. Sí, eso es lo que hace el riesgo sísmico. Entonces aquí vamos a leer riesgo sísmico igual al peligro sísmico más vulnerabilidad sísmica. A veces se engrupan esos tres. Y el peligro sísmico era lo que nosotros habíamos dicho. Es la probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo específico de tiempo o en una determinada región de un movimiento de suelo cuyos parámetros, yo puedo decir aceleración, desplazamiento, movimiento, magnitud, intensidad, sea superado. ¿Sí? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en este ítem del riesgo sísmico, que es el peligro sísmico.
Sí, entonces, de lo que aquí dice vamos a traducir un poquito. Y es lo que dice nuestra norma. Nuestra norma, cuando nosotros vemos el mapa de peligrosidad sísmica, ¿quién sabe qué representa? Vamos a ver el NEC. Sí, entonces tenemos peligro sísmico, que es la primera. Y vamos a ir a mapa. Ya, aquí está nuestro mapa. Sí, sí pueden ver, ¿verdad? Ya, entonces nuestro mapa es un estudio de probabilidad. Eh, Aquí estamos viendo el peligro, es decir, este mapa trata de, a ver, es un sismo o una aceleración que se puede esperar dentro de 475 años, en un periodo de 475 años. Sí, es la aceleración del suelo o de PGA. Entonces, es tomado en cuenta de qué fallas están aquí. Aquí vemos la trinchera. Es fácil de ver la trinchera porque si ven el mar de aquí es más claro, el agua del océano, perdón, y acá el agua del océano es más oscura. Y justo donde cambia esto es la trinchera, es donde se encuentra la zona de subducción. Entonces, por eso se encuentra esta zona más cercana a esta fuente sísmica, tiene mayor peligro. Entonces, ¿cuál es? Entonces, yo puedo tomar una medida para hacer este estudio. En este caso, se tomó una medida de cuál es un sismo que puede presentarse cada 475 años o una aceleración de suelo, que es lo que se representa aquí, que puede suceder en cada 475 años. ¿Sí? O 10% de probabilidad de ser excedida en 50 años. ¿Sí? No hay nada más. Esto es, aquí está un periodo de 475 años o un periodo de retorno. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí puedo esperar en esta zona una aceleración igual o mayor a 0,40, no menor. Sí, puede ser igual o excedida. Sí, es lo que nosotros hablamos. ¿Cómo se obtiene este mapa? Entonces hay dos formas de obtener este mapa o este peligro sísmico. La primera es la forma determinista. ¿Sí? ¿Cuál es la forma determinista? Vamos a primero explicar y después a leer. Cuenta con estos pasos. Uno es identificar todas las fallas. Entonces, para hacerlo un poquito más entretenido y que no sea puro bla bla, vamos a ver de Quito. Ya, vamos a ver de esta zona. Más rápido. Entonces, de esta zona, yo tengo la falla primero de subducción que se encuentra a tal distancia. Aquí tengo una falla local que se encuentra a esta distancia. Y puedo tener otra falla aquí local que se encuentra a cierta distancia, ¿verdad? Y yo puedo determinar cuánto puede liberar de energía. ¿Cómo? Si se acuerdan del capítulo o de la clase que recién leímos, yo puedo determinar qué zona se encuentra acoplada. Entonces, con esa zona yo puedo determinar un cierto área que se encuentra acoplada y puedo decir, bueno, esta zona puede liberar un sismo de tal energía o puede hacer un sismo de tanta intensidad. Igual las fallas locales. Y yo puedo determinar con eso ya un peligro. Entonces, lo primero es determinar las fallas, ¿verdad? Se determinan las fallas con la distancia al sitio que yo estoy investigando. Sí, se determinan los radios y las magnitudes, es decir, a qué distancia se encuentra y cuánto puede liberar de energía esa falla. De ahí, una vez que yo ya sé cuánto puede liberar de energía esa falla y la distancia en la que se encuentra, aplico las leyes de atenuación, ¿verdad? La atenuación ya habíamos hablado que es cómo se reduce la energía del sismo cuando pasa o cuando viaja a través del suelo, ¿verdad? Habíamos dicho, como lo de Pedernales, ¿verdad? La intensidad que se sintió en la costa fue mucho mayor que la que nosotros sentimos por el sismo de Pedernales. Entonces, eso se puede cuantificar y existen
fórmulas para decir, bueno, si el sismo ocurre a tal distancia, que es un sismo de subducción, donde yo estoy se puede sentir esto, ¿sí? Y con eso se saca de cada uno de ellos cuánto es la aceleración o la intensidad o el desplazamiento que puede producir, y se toma el mayor, ¿sí? Se descarta los otros, digamos que en Quito la de subducción no fue lo máximo, sino fue la de local. Entonces solo me quedo con local y digo, el riesgo sísmico para 475 años es tanto para Quito, ¿sí? O hago el mapa de esa forma, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí acordarse? Que el determinista solo coge el peor caso, analiza todas las fuentes, ve a qué distancia están y calcula el parámetro que yo quiero, ¿verdad? Es decir, puede ser desplazamiento, puede decir qué sismo o qué fuente es la que me va a causar mayor desplazamiento del suelo, o qué fuente es mayor intensidad, o lo que utiliza casi todas las normas porque es más fácil para diseño, cuál es la fuente que va a hacer mayor aceleración de suelo en la zona que yo estoy. ¿Sí? Y con eso ya termina. Entonces dice, solo toma el caso más grande y más extremo. Entonces vamos a leer lo que está aquí. Identificar y caracterizar todas las fuentes sísmicas capaces de producir un movimiento sísmico, ¿verdad? Ya habíamos dicho eso. Determinar las distancias más cortas de cada una de las fuentes, medidas desde el hipocentro y epicentro, ¿verdad? El radio, la distancia más corta a la que se encuentra el lugar de estudio. Definir el terremoto de control capaz de causar el mayor nivel de aceleración en el sitio, aceleración, velocidad, depende de lo que ustedes quieran hacer. Y establecer los parámetros sísmicos ya aquí, causados por el sismo más grande o el peor. Sí, en eso trata el método determinista. No es tan usado, pero se lo puede usar. ¿En qué caso se lo podrá usar? Se lo puede usar para centrales nucleares, centrales de generación de energía, para estructuras muy especiales, puede ser para estructuras que contienen desechos nucleares, desechos químicos, algo que quiero que, aunque pase lo máximo de lo máximo en el tiempo que va a estar en utilización, no sufra daño. Entonces ahí cojo el máximo sismo o efecto posible del sismo para su diseño. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Sí, Ya. ¿Esto ya habían visto? No, no, no. Ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es aplicable, pero no para todas las obras. Porque, ¿qué pasa si es que yo diseño para el máximo evento posible en ese periodo con la máxima fuente? Que bien, como es algo probabilístico, yo puedo decir, dentro de estos 475 años puede aparecer un sismo de 8. Hay la posibilidad de que aparezca. Pero ese sismo dentro de estos 475 años, que es el periodo, puede aparecer al primer año, al segundo año, al tercer año, al año 200, al año 300. Entonces, nuestras edificaciones están diseñadas para que, eh, para que soporten este sismo, pero con un daño. Porque no es muy viable que yo construya todas las casas con este peligro sísmico, que solo me da un solo caso, ¿verdad? Para ese caso voy a diseñar todo. Entonces lo que se hace es utilizar otra metodología para obtener el peligro sísmico, que es el determinista. Tiene pasos muy parecidos al principio, pero de ahí cambia. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza igual todas las fuentes, ¿verdad? Determinamos la magnitud que pueden tener cada fuente, aplicando lo que habíamos dicho, el momento sísmico, viendo el área de ruptura, haciendo modelos geofísicos de las zonas acopladas y viendo el material, viendo la rigidez de la roca y también las asperezas que existen en estas trabazones.
De ahí, igual que en el anterior, se toman las distancias más cortas al punto de análisis, pero aquí ya viene un poco la diferencia. Y aquí ya no tomo el evento más catastrófico, sino comienzo a tomar todos estos eventos y a sacar una probabilidad de qué efecto pueden causar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí puedo ver que hay el sismo más grande, pero también puedo sufrir de sismos más pequeños, entonces puedo sacar una probabilidad. Sí, perdón, esto es del determinista todavía, acá está el probabilístico. Sí, entonces aquí está la ley de ocurrencia que habíamos visto en el informe de Chile. Sí, que está la magnitud y el número de sismos en escala logarítmica que se pueden producir. Con esto yo puedo sacar la ley de Gutenberg-Richter y sacar una como probabilidad. De ahí de sacar esa probabilidad, a cada una le voy a sacar cuánto puede producir de efecto. En este caso sería la aceleración. Y con este efecto yo puedo sacar una ley también tipo de Gauss o campana de Gauss de cada una y sacar también probabilidades. ¿Sí? Después de determinar primero la probabilidad de ocurrencia de esa magnitud y de ahí la probabilidad de que me produzca el parámetro que yo quiero, puedo trazar estas curvas que son las curvas de peligro sísmico o de excedencia, o puedo hacer el gráfico que ustedes conocen. Este era del anterior, perdón. Esto es el mismo caso, solo que aquí se ve que se cogió el máximo aceleración que produce el sismo más grande, nada más. Y aquí les coloqué que es para plantas nucleares, presas y solo eso. En cambio, este es un poquito más difícil. Sí, entonces vamos a repetir otra vez el probabilístico porque me equivoqué de la figura. Entonces se ubican todas las fuentes, mismo paso del anterior. Se determinan las magnitudes que se pueden tener y se determinan se determinan cuántos sismos de esa magnitud se producen en el periodo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces aquí tengo la magnitud y aquí está el número de sismos en escala logarítmica. Con esto nosotros podemos determinar la ley de Gutenberg-Richter que habíamos visto en el informe de Chile. Después, aplicando las leyes de atenuación, puedo determinar qué magnitud me va a producir, ¿verdad? En la zona que yo estoy. Y también aquí sacar una correlación y determinar eh, probabilísticamente cuánta probabilidad hay de que eso pase, ¿sí? De cada uno de los sismos. Y con estas dos leyes yo ya puedo utilizar una fórmula que me va a dar como resultado esta curva, que es la curva de peligrosidad sísmica. Entonces de aquí yo puedo entrar con el parámetro del suelo y ver qué probabilidad de excedencia, es decir, qué aceleración puedo tener. Entonces va a haber curvas de peligro sísmico para diferentes tiempos y por eso puedo coger, digamos, de aquí, para un suelo tipo tal, para un periodo de 2500 años, tengo tal probabilidad de excelencia o tal aceleración. Sí, entonces vamos a ver si es que mostramos esto un poquito más claro. Déjenme ver, esto tenía en el otro. Vamos a tratar de mostrar eso. Solo explicar. Entonces, esto tenía en cuál PDF. Un momentito. Esto va un poquito más allá de lo que vemos en clases, pero es bueno que entienda. Ya. Ya, entonces debe estar acá. Hasta mientras, ¿tienen alguna pregunta del método probabilístico y del método determinístico? ¿Sí se está entendiendo o estoy yendo muy rápido?
¿Me responden? Sí, se ha entendido. Ya. Entonces, vamos a parar un poquito la grabación porque vamos a ver un documento de otra parte.